Muy buenas mi gente de YouTube, hoy me veis en un setup diferente. Va a ser un vídeo en el que voy a estar hablando constantemente, no vais a ver en este vídeo ni entrenamientos, ni comida, ni dieta, ni absolutamente nada de esto, porque es un vídeo que quería dedicar completamente entero a la gestión del post-competición, a cómo lo estoy llevando, qué trucos estoy utilizando para llevarlo de la forma correcta y sobre todo que no nos afecte a nivel mental. Y también, pues bueno, el plan actual que estamos siguiendo, cómo me estoy sintiendo, estoy teniendo algún tipo de rebote, en general cómo lo estoy gestionando y cómo me estoy sintiendo con esta nueva etapa. Nada más bajarnos de tarima del internacional, lo que hicimos fue volver a la dieta que teníamos antes de competir en Tarragona, por lo tanto volvimos a subir unas 400 calorías o así. El físico está súper receptivo, entonces ahora tenemos que aprovechar para hacerlo lo mejor posible, permitiéndonos siempre ciertas flexibilidades que posteriormente os hablaré de esto. En cuanto al entrenamiento, vamos a pasar de 5 días a 4 días, entonces vamos a tener descanso tanto los miércoles como los sábados y los domingos. Antes también entrenaba los sábados, pero ahora, dado que me quiero centrar también en formarme, en centrarme también más en la lectura, en desarrollar conocimientos y habilidades, pues vamos a dejar el día del sábado también para centrarnos y focalizarnos en esta parte. Vamos a dividirlo en 2 de pierna y 2 de torso, enfocándonos también bastante en cuádriceps, porque ya hemos visto que quieren a las bikini fuertes, por lo tanto vamos a darle bastante tralla al cuádriceps. Aquí queremos piernas grandes, piernas fuertes y grandes. Y en cuanto al cardio, sí que es cierto que lo hemos bajado bastante, los pasos también han pasado de 15.000 a 10.000, y en cuanto al cardio, hemos pasado de tener diferentes cardios, ya sabemos, estaba que sí en escaleras, en elíptica, en bici, ahora todo lo hemos pasado a la bici, y lo hemos dejado pues entre unos 10-15 minutos post-entreno, y los días de descanso tenemos, hoy por ejemplo tengo 25 minutos de bici y tanto el sábado como el domingo únicamente tengo pasos. El sábado tengo 10.000 pasos y el domingo tenemos un poquito más de pasos, que son 15.000. ¿Cómo me he sentido? Con respecto a la comida, con respecto a mi cuerpo, con respecto a mi mente y con respecto al plan. A mí los primeros días el cuerpo y la cabeza me pedía descanso, apartarme del gimnasio durante unos días, porque al final, como hemos estado, sobre todo los últimos entrenamientos han sido de obligarme y de estar en el gimnasio y de no disfrutarlo, y yo pues soy una persona que ama entrenar, entonces yo digo, vale, yo creo que mi cuerpo y mi cabeza le va a venir súper bien el hecho de descansar un poco del gimnasio, del entrenamiento, de la dieta. Ahora ya esta semana, por ejemplo, he vuelto con un montón de ganas, así que lo hemos hecho bien porque le hemos dado como esa mini desconexión, que en ningún momento, ningún día me he mantenido inactiva. He estado caminando, he estado haciendo cosas, he estado haciendo tal. Tampoco podemos hacerle pasar al cuerpo de estar al 100%, de un montón de pasos, un montón de cardio, un montón de todo, a de repente no hacer nada. No sería lógico, no sería sano, y ya sabemos que este estilo de vida lo hacemos porque queremos cuidarnos. En cuanto al cuerpo, cómo me veo físicamente, al final no estamos muy por encima del peso de competición, no estamos teniendo rebote, no estamos teniendo nada, estamos teniendo flexibilidad para comernos, si nos apetece, una cosilla o lo que sea, no lo estamos permitiendo, porque ahora ya no se trata de restringir nada, pero sí se trata de tener una flexibilidad con cabeza. Yo creo que al final es un equilibrio que tenemos que aprender a interiorizar y aprender a gestionar. Antes, el hecho de ir a comprar era súper sencillo, porque claro, ibas sota caballo rey a por tus cosas, a por tu comida, tus arándanos, tu pescado, tu boniato, y en ningún momento tu cabeza se planteaba el hecho de, oye, ¿y si nos compramos una tableta de chocolate, por ejemplo? En ningún momento se lo planteaba, porque era como que estabas modo kamikaze, modo Super Saiyan, ibas a por tus cosas y ya está, y ahí se cortaba la cosa. Hace unos días fui a comprar yo sola y claro, conforme entré, se me vino un pensamiento a la cabeza y yo dije, ostras, ahora puedo comprar lo que me dé la gana y me lo puedo comer. El cerebro es como que, fiesta, se emocionó muchísimo y
directamente fui a la zona de dulces y me puse así a mirar. Yo digo, que lo puedo coger cualquier cosa, tal, no sé qué, como si te hubieses metido algo. Estaba como súper eufórica y me acuerdo que cogí una tableta de chocolate Dubai, que es un sabor que aún no he probado y que tengo muchas ganas de probar, pero cogí como la tableta esta de chocolate y la metí al carro, tal. A todo esto era un viernes ya para la cena. Estaba mirando como otros dulces y yo digo, vamos a ver, Zaira, esto no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ¿qué te vas a comer tú? ¿Una tableta de chocolate para cenar a modo postre, que le vas a pegar un bocado así y tú crees que eso te va a quitar el antojo o que vas a querer más y te vas a terminar toda la tableta y no va a ser algo saludable? Porque ya no son las calorías que hay en el alimento, sino la emoción que hay detrás de querer comerse ese alimento. Tú puedes comer con ansiedad una tableta de chocolate y también te puedes comer con ansiedad un montón de zanahorias, por ejemplo. Tú puedes decir, bueno, no pasa nada, pues si no tiene calorías, ya, amigo. Pero, ¿cuál es la emoción que hay detrás de ese querer comer? Entonces, bueno, yo dije, esto no tiene ningún tipo de sentido. Dejé la barra esta de chocolate Dubai y la dejé y yo digo, no. Sí que es cierto que como tenía un antojo de dulce que sabía identificar que como si yo lo dejase en el tiempo, es decir, me privase en ese momento de ese antojo dulce, yo sabía que iba a estar con el run run y yo sabía que no iba a ser positivo, pues yo dije, vale, vamos a hacer una cosa. Como mi dulce favorito son los panetones y aquí hay un supermercado que tiene como el formato mini, lo que hice fue comprarme este panetone mini. Pues de cenar me comí ese mini panetone con un vasito de leche de almendras calentita, lo mojé, me lo comí y me quedé tiesísima. Y el cerebro hizo plum y el antojo desapareció. Y al día siguiente estaba súper bien. Ese producto, ese panetone, en ese momento fue clave. Hay que aprender sobre todo a escuchar el cuerpo. Cuando uno ha pasado tanto tiempo bajo una restricción tan fuerte y empieza después a darle ciertos productos no saludables, porque no son saludables, empieza a darle de nuevo esos productos al cuerpo, hay que saber cuándo meterlos estratégicamente. Yo sé que si no lo hubiese metido, hubiese estado todo el rato pensando y hubiese abierto el armario de mi casa y al ver que no había nada de dulce, habría cerrado y seguiría pensando y al final a lo mejor hubiese acabado en un atracón, no lo sé. Pero podría haberse dado el caso, porque yo digo, es que me apetece dulce, no tengo dulce y empiezas a comer con esa ansiedad y con esa gula. Entonces ese panetone en ese momento fue crucial, fue metido estratégicamente para decir, ok, ya te doy lo que tú te habías antojado y ya está. Tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro es un cerebro primitivo. Su función es ayudarnos a sobrevivir. No va a querer hacernos felices, no va a querer ayudarnos en nada, porque es así. El cerebro está diseñado para ayudarnos a sobrevivir. Por lo tanto, cuando pensemos en, buah, es que me apetece este alimento, es que no sé qué, es que no sé cuántas, el cerebro al final está haciendo su función porque lleva tanto tiempo con esa restricción que al final te pide de lo que le falta. Tenemos que hablarle como si fuese un niño de 4 años. A mí me gusta mucho como este planteamiento porque a mí me ha ayudado un montón a aprender a tener conciencia sobre el subconsciente. Muchas acciones que llevamos a cabo en el día a día están regidas por nuestras emociones y nuestro subconsciente. Cuando yo cogí esa barra de chocolate, lo que me hizo cogerla fue el subconsciente, la emoción del sabor en la boca, de ese dulce. Pero si tú te paras a pensar y en vez de reaccionar ante tus emociones, tomas acción, tomas conciencia sobre lo que estás sintiendo, en ese momento cambia completamente la película. El cerebro no lo puedes restringir, no le puedes hablar desde la restricción, le tienes que hablar desde la oportunidad. Porque cuanta más restricción le causes, más fricción te va a hacer y más ansiedad te va a causar y más emociones negativas te va a estar bombardeando. ¿Yo qué hice para calmar ese antojo, esa ansiedad después de haberme comido ese mini panetone? Porque sí que es cierto, cuando tú le das algo dulce al cuerpo, es como que
¡buah!, se vuelve loco, se vuelve súper eufórico y pide más, 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 más. Aquí todo parte de un diálogo interno muy potente. Te tienes que estar constantemente hablando y en voz alta, porque nuestro cerebro está diseñado de tal forma de que lo que pensamos se registra en una zona del cerebro. Pero cuando le ponemos voz, cuando lo decimos en voz alta, se pasa a la zona más racional de nuestro cerebro, por lo tanto nos permite actuar desde la razón y no desde la emoción. Por lo tanto, siempre vamos a basar nuestras decisiones de esta forma en la lógica que tienen y no en la emoción que nos produce. ¿Yo qué hice? Fue hablarle a mi cabeza. Yo le dije, ok, vamos a comernos esto, pero después ya está. Y no ya está porque no te lo puedas comer. Te puedes comer todos los que tú quieras, pero ¿qué sentido tendría eso? ¿Por qué hacemos este deporte? ¿Por qué entrenamos? ¿Por qué competimos? ¿Por qué? Porque al final amamos cuidarnos, amamos entrenar, amamos comer sano. Nos gusta este estilo de vida porque nos hace sentir bien y nos hace conectar con nosotros mismos. Vale, ya tenemos esta idea anclada en el cerebro. Entonces, partiendo de esta base, tú y le dices a tú, como si estuvieses una conversación con un niño de 4 años, ya os lo he dicho. Vale, te vas a comer esto, pero tienes que saber que no es un alimento saludable. Te lo vas a comer y te lo vas a disfrutar, sin ningún tipo de culpa, porque aquí no hay alimentos prohibidos, que ahora hablaré de eso. Aquí no hay alimentos prohibidos. Te lo vas a comer y te lo vas a disfrutar, pero sabes, eres consciente de que no es un alimento saludable. Constantemente con este diálogo, os aseguro que el cerebro al final te hace caso. Porque tú, ¿qué pasa que a un niño cuando le dices no, eso no, lo quiere tocar? Porque cuando le dices que no, automáticamente se despierta algo que te dice, sí, me lo han prohibido, pero es que ahora lo quiero hacer el doble. Pues el cerebro funciona igual. Cuando tú le prohíbes algo, le cortas las alas, el cerebro te dice que no, ya te digo yo a ti que sí. Y entonces quiere más de eso, de aquello de lo que le prohíbes, quiere más, 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 más. Entonces hay que darle la vuelta a la tortilla y en vez de hablarle desde él, esto no lo puedes comer porque no te lo permito, le tienes que hablar desde él, te lo puedes comer, cómetelo, disfrútalo, pero sé consciente de que no es un alimento saludable y que nosotros hacemos esto porque amamos estar saludables. Entonces ya le cambias la película y en cuanto tú te lo comes, te lo disfrutas, pero el cerebro dice, ok, ya está, porque a mí me gusta estar saludable, a mí me gusta estar sano, a mí me gusta estar bien. Para mí ha sido clave este diálogo interno y este hablarle como si fuese un niño de 4 años, como si le explicarais algo a un niño pequeño, niña pequeña, que necesita como que, pero ¿yo por qué? Pero si lo quiero. Vale, te voy a explicar el por qué. No te voy a decir que no simplemente, te voy a explicar por qué las cosas son así. El tema de los alimentos prohibidos. Que vosotros me entendéis, no hay ningún tipo de alimento prohibido. Pero cuando pasas tanto tiempo restringiéndote ciertos alimentos, tu cerebro desencadena como un sistema de alarma y es normal porque se crea ese hábito de esto no lo como porque estoy en preparación. Ya se ha creado ese hábito en tu cerebro, ya se ha instaurado ese pensamiento de no te puedes comer un bollo, no te puedes comer un tal, y todo ese proceso de volver a integrar esa flexibilidad también es costoso, es duro, pero con las herramientas adecuadas se hace de la manera correcta. Volvemos al momento en el que me estaba comiendo el mini panetone. Conforme me lo estaba comiendo tenía 2 voces en mi cabeza. Una que me decía, ¡fua, qué cosa más buena, madre mía! Dame más, dame más, dame más. Pero después está otra voz que te empieza a gritar y te empieza a chillar y te empieza a decir, no estás siguiendo el plan, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántas calorías es esto? Madre mía, mañana te vas a levantar súper pronto para quemarlo en la cinta, por favor, socorro, porque tu cuerpo ha creado el hábito ya de que tiene que bajar de peso y está como enfocado en bajar de peso, bajar de peso, bajar de peso. Por lo tanto, todo lo hipercalórico, por así decirlo, que le metemos al cuerpo, el cerebro enseguida intenta pensar en cómo lo voy a quemar. Intentando, también se me vino a la cabeza el hecho de, no, pues voy a intentar compensar
no voy a hacer la siguiente comida o no le voy a meter ni los carbohidratos ni las grasas, solo a lo mejor la proteína, porque el panettone no tiene proteína. Y todo esto también se me pasó por la cabeza al día siguiente hacerme una hora de cinta extra para intentar quemarlo, y todo esto lo digo abiertamente porque son pensamientos que se dan, porque no creáis que yo no tengo pensamientos intrusivos. Obviamente, claro que los tengo, muchísimos, pero hay que aprender a relacionarse con ellos para que no nos afecten. Ahí está la clave. Cuando se me vino ese pensamiento de madre mía, esto es hipercalórico, hay que tomar conciencia de esa voz y también volver a ese diálogo interno. Hay que ser consciente de todo lo que nos dice nuestra cabeza. Entonces, ¿yo qué hice? Me di cuenta de que mi cerebro me estaba diciendo pues todas estas parafernalias de madre mía, vas a compensar aquí, te vas a levantar y vas a hacer esta cinta, no sé qué, porque estas calorías que te has comido las tienes que quemar. Claro, porque el cerebro está pensando aún en que tengo que bajar de peso, pero es que ya no tenemos que bajar de peso. Es más, todo lo contrario, tenemos que ir poco a poco subiendo de peso. Y eso también es un proceso que hay que hacernos integrar poco a poco, conscientemente, para que nuestro cerebro se desancle de la idea de que tiene que bajar de peso, para poner el foco en tenemos que recuperarnos tanto hormonalmente como mentalmente como físicamente, tenemos que subir de peso, nuestro cuerpo tiene que cambiar. Yo sabía al final que todos estos pensamientos intrusivos iban a aparecer y que tenía que aprender a lidiar con ellos. Algo que me ha ayudado a mí mucho también es aprender a observarme y sobre todo que no nos afecte lo que pensemos. Hace no mucho, este año, estuve en una charla presencial de Ismael Cala, que si no lo conocéis os recomiendo que lo investiguéis porque ese hombre es brutal, en el que decía que la relación con nuestra cabeza tiene que ser de tal manera que creemos una distancia con ella. Es decir, tú no eres tu mente, tú tienes una mente que piensa, ahí, apartada. Imaginaos vuestro cerebro ahí, no sois vosotros. Por lo tanto, cuanto pasen ciertos pensamientos, en cuanto pasen cosas por ahí, por vuestra mente que está ahí, que no sois vosotros, no os va a afectar, porque no os identificáis como vuestra mente, simplemente tenéis una mente pensante. Entonces, cuando a mí se me pasó ese pensamiento de alimento prohibido, tienes que compensar, cardio, tal, no vas a comer después porque ya te lo has metido aquí, bla, 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 bla. Yo estaba así, yo digo, wow, madre mía, lo que me está contando hoy la cabeza. Y dije, ok, tal. Y seguí disfrutando de mi panettone y no me afectó. Es muy importante que no nos afecte lo que pase por nuestra cabeza, porque nuestra cabeza va por un lado. Nuestra cabeza es prehistórica, es primitiva. Y estamos en un mundo actual del siglo XXI en el que tenemos que aprender a convivir con una mente primitiva, y saber todos estos ases bajo la manga pues nos va a facilitar un montón la vida. Porque yo, por ejemplo, pequé muchísimo de que enseguida me frustraba o me sentía mal o me sentía culpable si pensaba una cosa, si pensaba la otra, si no sé qué, hasta que entendí que hay que marcar esa distancia con nuestra cabeza para que no nos afecte, para que simplemente digamos, anda, pues mira este pensamiento, mira lo que me está contando hoy la amiga, ostras, madre mía, y sigues a lo tuyo, y ya está, y no le das importancia. Y cuando no le das importancia, como con los matones del colegio, que cuanto más importancia le dabas, más se metían contigo, pues tu cabeza es igual. Tu cabeza es igual. Cuanto menos caso le hagas, más en paz te va a dejar. Y eso es algo que he aprendido durante todos estos meses. A muchos atletas que han competido les ha pasado de que terminan la competición y se sienten vacíos, se sienten como, ¿qué hago ahora con mi vida? Porque ya no voy a competir. ¿Por qué sucede esto? Porque han basado su identidad en ser competidor. El ser competidor tiene que ser únicamente una parte de lo que es un todo, pero no debe ser ese todo. ¿Por qué? Porque cuando quitamos la competición, ¿qué es lo que pasa? Vacío existencial. Vacío dentro de mí, no sé quién soy, tengo una crisis. ¿Yo por qué me siento tan bien ahora? ¿Por qué no echo de menos la competición? Porque la competición forma parte de mí, pero no es todo de mí.
Yo tengo muchísimos aspectos, o sea, si nos imaginamos una pedazo de bola aquí, el tema de la competición abarca un poquito, pero no todo. Yo tengo diferentes ámbitos en mi vida, no solo el tema de la competición. Entonces, por eso ahora no me siento vacía. Y a mí esto también me ha pasado muchísimo durante muchísimos años de mi vida. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad estaba deseando terminar los exámenes porque pensaba que iba a ser feliz cuando terminase los exámenes. Pista, no lo era. Sentía un vacío. Decía, vale, ¿y ahora qué? Porque estaba basando mi identidad en estudiante. Para mí, el ser estudiante lo abarcaba todo. Y cuando terminaba en los exámenes o terminaba tal, o porque mi felicidad dependía de algo externo, la felicidad no es algo externo, sino algo interno, pues entonces sentía una crisis existencial. Y he tenido muchas a lo largo de toda mi vida. Hay que aprender a no basar nuestra identidad en algo externo o en algo de que podamos poseer o en algo que podamos tener. Ser, hacer, tener. Nuestra identidad siempre tiene que estar regida y basada en el ser. El ser es algo que nunca nadie nos va a poder quitar. Por lo tanto, si yo defino mi identidad en el ser, es decir, soy una persona bondadosa, soy una persona inteligente, soy una persona ambiciosa, valores, la identidad basada en valores, nunca me voy a sentir vacía existencialmente, emocionalmente, mentalmente, de ninguna de las formas. Cuando baso mi identidad en el tener, le estoy dando el poder a que cualquier persona me pueda crear un vacío existencial, o cualquier situación o cualquier acontecimiento externo, le estoy dando el poder de que me arrebate la felicidad. ¿Y cómo vamos a permitir eso? Porque cuando somos en potencia, con unos buenos valores, podemos hacer cosas que nos permitan tener cosas, pero nunca al revés, porque entonces si lo intentamos hacer al revés es cuando vienen los vacíos, las crisis, no sabemos cómo gestionar las emociones, no sabemos cómo gestionar nada. Los pensamientos llevan a emociones, las emociones llevan a realizar ciertas acciones y estas acciones conllevan a ciertos resultados. Si queremos tener resultados diferentes, debemos de empezar a cambiar nuestros pensamientos. Y esto es así. Todo reside en el pensamiento. Todo. Nos convertimos en aquello que pensamos. Y poneros esta frase, escribidla y pegárosla para poder verla todos los días por la mañana. Nos convertimos en aquello que pensamos. Atraemos aquello que pensamos. Mi vida ha cambiado, os lo puedo asegurar y os puedo poner la mano en el fuego, un giro radical únicamente por pensar diferente. Y habrá gente que no me crea, porque yo también estuve ahí y yo tampoco me lo creía en su momento. Pero cuando empiezas a poner un poquito todos los días, ese poquito, de repente te echas la vista atrás y dices tú, todo ha cambiado gracias a pensar de forma diferente y de forma correcta, porque no vale solo con ser diferente, también hay que saber pensar de forma diferente y correcta. Si quiero que os quedéis con un mensaje claro, es que trabajéis estos dos valores fundamentales, tanto si sois atletas como si no sois atletas. El primero es la identidad sólida, construir una identidad potente, basada en el ser, no en el tener, basada en unos valores potentes y actuar en base a vuestros valores. Ser fieles siempre a vuestros valores, porque en cuanto una persona decide hacer una cosa pero siente otra, está entrando en una contradicción consigo mismo, por lo tanto le va a llevar a una crisis futura, seguramente existencial, en cuanto a que no siente que está actuando como debe, y al final eso solo nos hace entrar en conflicto con nosotros mismos. Entonces, lo primero, la identidad sólida, basada en el ser. Y lo segundo, trabajar muchísimo la consciencia, es decir, ser consciente constantemente. Escuchad lo que os dice vuestra cabeza, escuchad lo que os dice vuestro cerebro, prestadle atención, pero que no os afecte, porque el piloto automático lo que nos hace es no prestar atención, pero permitir que nos afecte. Entonces hay que hacer completamente lo contrario, prestar atención
identifico lo que me está diciendo mi cabeza, pero no me afecta, porque sé que la cabeza lo único que me está haciendo es protegerme. Quiere protegerme porque es una mente primitiva, por lo tanto está haciendo su función, está haciendo lo correcto, está haciendo lo que debe, pero es mi responsabilidad tomar conciencia de que esto está haciendo lo que debe y lo que ha venido a hacer a este mundo, pero es mi responsabilidad que no me afecte y saber cómo gestionarlo. Identidad sólida y conciencia elevada. Eso es lo que quiero que más os quedéis de este vídeo y que sobre todo sirva para reflexionar. Sé que es mucho contenido, sé que son muchas cosas que digerir a lo mejor mentalmente y emocionalmente, y quiero que este vídeo no sea simplemente que lo veáis hoy y ya está. Vedlo mucho para que se reprograme vuestra cabeza, para que os llegue el mensaje, para que se instaure de verdad el patrón de pensamiento que necesitamos en nuestro día a día, el correcto, el verdadero, el que nos lleve a la cima, porque todos queremos una cabeza que nos lleve a la cima, no que nos destroce. Mi cabeza me torturaba con pensamientos autodestructivos constantemente, y ahora mi cabeza lo único que hace es llevarme hacia el éxito, y lo sé, y he trabajado por y para ello, y ahora estoy aquí para ayudarte también a ti y a vosotros que estáis viendo este vídeo a que también consigáis eso de alguna forma. Por lo tanto, no dejéis este vídeo aquí y ya está, y os reflexionéis así un poquito y al día siguiente vuelta a la rueda del hámster. No, por favor, ver este vídeo siempre que lo necesitéis, ver este vídeo, escuchadlo a modo podcast, si os vais a caminar, si os vais a, yo que sé, hacer cardio, escuchadlo una y otra vez, porque os aseguro que en cuanto entendéis, en cuanto integráis verdaderamente cómo relacionaros con vuestra cabeza y vuestro cerebro, vais a ir directos al éxito, vais a ir directos hacia donde queréis, hacia vuestros objetivos, y vais a conseguir todo lo que os propongáis en la vida. Y al final, todos estamos aquí para conseguir todos nuestros objetivos. Así que una vez más, dale like a este vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal para más contenido de este tipo y, como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. Miles de gracias y nos vemos. Chao.